Hola, ¿qué tal? Un gusto recibirles nuevamente aquí a su programa Economía y Mercados, Innovación para la Economía Productiva. Nuevamente, pues vamos a seguir con los temas que ya habíamos anunciado. En especial, el día de hoy vamos a ver el caso de los migrantes. Sabemos el sinfín de temas que hay que tratar, no nos alcanza el tiempo, pero vamos a irles cumpliendo como lo hemos ofrecido. Un gusto como siempre, Héctor de la O, presidente del Club de Industriales de Chiapas. Gracias. Enrique Vázquez. Muchas gracias, un gusto estar con director del ustedes. Centro de Investigación y Estudios del Sector Privado. Bien, estamos viendo que no pasa, no solo desapercibido, sino no pasa en el tiempo, no pasan los efectos de la condición de los migrantes. Vemos el aspecto no solo de la cuestión pues económica, vemos el aspecto de seguridad, vemos una serie de trastornos de nivel local y vemos el otro que también se traduce en daños políticos, ¿verdad? Vemos la presión de Estados Unidos sobre México, pues ya analizaremos qué tanta razón hay dentro de lo que él nos señala del señor Trump, ¿verdad? Que ya de por sí nos agarra de juguete para todo lo que se le ocurre. Y pues no está de más siempre reflexionar y recapacitar qué sigue sucediendo. Un error es acostumbrarse. A los problemas no hay que acostumbrarse, porque si no, una sociedad cae precisamente en el subdesarrollo que vivimos, Héctor. Efectivamente, como tú bien lo mencionas, el señor Trump se le olvida que él proviene de inmigrantes, que los Estados Unidos es un país de inmigrantes y que obviamente los únicos auténticamente habitantes de ese país son los que radican desde origen, desde hace más de 500 años, los habitantes de Nuevo México, Arizona, Texas y California. Por otro lado, bueno, pues nosotros como país, la entidad de Chiapas está muy vinculada con Centroamérica, en este caso Guatemala, con el que nos guardan 650 kilómetros de frontera, de los 965, que los otros están repartidos entre Tabasco y Campeche. Correcto. Esto es vital. Eso es correcto. Claro que sí, Enrique. Bueno, se suma también las condiciones de extrema pobreza que se viven en el estado de Chiapas y también en varias provincias de los países centroamericanos, principalmente de Honduras, de El Salvador y Guatemala, y eso nos está generando problemas muy fuertes. Tenemos que aprender cómo poder sobrellevar este tipo de acciones. También el efecto que está teniendo en el Soconusco, principalmente con el incremento de la delincuencia, también es muestra de la desesperación que se tiene en todo ese sector. Comprendemos que las personas necesitan con qué vivir y tienen que generar esa situación. Sabemos que los centroamericanos, también las personas que vienen de Cuba, de diferentes países de África, también son seres de bien que están buscando cómo tener una mejor calidad de vida y tienen que pasar por México. Ese es el gran reto que tenemos como chiapanecos, como mexicanos, poder tener ese sentido humanitario, pero también cuidar la autonomía de México. Correcto. Y si bien hay que ver los aspectos humanitarios, pues también no podemos dejar de ver el trastorno que nos dé. Sabemos que indistinto de ver lo más noble, lo más bueno que tengamos en sentimiento, pero pues hay que ver las necesidades de la casa. Eso es un dilema, es una situación que pone en aprietos al que sea. Por eso hay que entender también la política del señor Trump, que si la vemos hacia afuera, pues le llamamos inhumano, ortodoxo, 20,000 cosas que sean. Si lo vemos hacia adentro, pues creo que están en el derecho de cuidar su casa, parezca lo que parezca. Pero en el caso de México, pues sí, sabemos que tienen el derecho, pero están desplazando todo. Cada gente ocupa un lugar físico y también ocupa un lugar en la demanda de alimentos, de agua, de alojamiento. Y si vemos que la puerta de entrada a México, la más incidente, que es Tapachula, fuera de la frontera tan extensa como mencionabas, Héctor, sí. Yo creo que
también vemos el gran subdesarrollo que tenemos. La parte de Soconusco, pues igual como el resto del estado, sigue en un subdesarrollo económico. Entonces, ¿qué sucede? Vemos una serie de políticas, menciones en medios de comunicación, pero las situaciones son propuestas. Por eso también el día de hoy tenemos a un invitado analista, especialista también en varias materias, dentro de ellas el caso de migración. Lo vamos a disfrutar muy bien con él. Y el doctor Víctor Fabián Romaya Ferrera, que es el CEO, director ejecutivo y también presidente adjunto del Consejo Empresarial para la Productividad. Vamos a analizar estos aspectos y ya sea, si nos da tiempo en el siguiente bloque, ver un video muy interesante que está desarrollado por el propio Consejo Empresarial de la Productividad en la coordinación del programa por nuestro invitado. Lo realizaremos. Si no, también nos vamos al siguiente programa y en ese programa pues vamos a hacer el análisis con él. Muy de acuerdo. Yo creo que esta es una oportunidad en la que tenemos que abordar con propuesta, no estar tratando de negar lo que ha sido la vocación de México de aceptar la inmigración de los pueblos centro y sudamericanos como un huésped que siempre ha estado aquí en el paso que van de los migrantes hacia los Estados Unidos. Sin embargo, habría que fijarnos muy bien en el detalle. La frontera que mencionábamos de los 650 kilómetros, tenemos que empezar a buscar la manera de cómo desarrollarla. Ya hemos tenido experiencias previas en los viajes que se hicieron al extranjero, donde la Cámara de Comercio y la Industria de Guatemala estaba en la mejor disposición de coinvertir con los capitalistas y con los empresarios guatemaltecos para con nosotros en Chiapas específicamente. No mezclas de recursos hacia otro lado, sino desarrollar la entidad como tal, porque para ellos es vital. O sea, no tenemos una cadena de frío del lado de Chiapas para poder ofrecer servicios que pudieran dar muy bien con la producción de hortaliza de Retabuleu y que la misma va al mercado de Cancún, de Playa del Carmen, y esto es vital para la economía de nuestra entidad. Correcto, muy bien. Enrique, estamos viendo también los aspectos de desplazamiento. Decimos, se complica la situación laboral, se complica la situación económica. Sí vemos que hay un conflicto, ¿no? Pero tenemos que buscar también las alternativas de solución. De por sí las de la casa, sí, pero ahora hay que darle con los inmigrantes también. Entonces, ¿qué sucede? Uno de los retos que trabajos de investigación que realizamos, encontramos que una de las actividades a las que tenemos que darle preponderancia es la parte de la generación de industria sostenible, porque esa es la que nos va a permitir generar y reactivar la actividad económica de nuestro estado. Ahí vemos también esos fenómenos migratorios. Esto tiene una historia. Veamos ahí la mudanza que hace la gente de sus lugares de origen. Estamos viendo el nivel, la situación verdaderamente, no sé si dramática pueda describirlo, pero vemos de dónde vienen, qué pueden aportar, ¿verdad? Más que necesidades de lo que tenemos, claro. Esto no quiere decir que sea una expresión deshumanizada. Tenemos que ver que el efecto de la sobrepoblación nos está causando esos trastornos. Miren aquí estas tremendas marchas que se suponen es en la preparatoria de ellos que tienen para venir al país, ya sea de los que acontecieron más que las que se están preparando. Podemos ir a la siguiente. Podemos ubicar que dentro de estas marchas, pues en lo que ellos llegan a la frontera se nos van juntando. Sí, aquí vemos incidentemente la bandera de Honduras, pero sabemos que llegan de varios lugares. La pregunta aquí también surgiría de esta política que trae el señor Trump contra Venezuela y decir que trae lo peor. Lo que nos llama la atención es que la bandera que más vemos es la de Honduras, la que abunda en todos los sentidos y no la de Venezuela, ¿no? Entonces viene gente de Nicaragua, se juntan ahí cerca El Salvador y algunos más de Guatemala. ¿Podemos ver la siguiente? Sí. En esto, aquí ya es simbólicamente cuando ya se acercan a la frontera, ya están ahí pues sacando como diciendo, hermanos, aquí venimos, el derecho de paso. Bueno, de acuerdo, humanitariamente por un lado, pero la situación es cuando entran
la serie de problemas que vamos a tener. Pasamos a la siguiente, por favor. En estas secuencias vamos a ubicar cuando lleguen a ya esas cantidades de gentes, que esto es solo una pequeña muestra, ¿verdad? De las cantidades, de las decenas de miles de gentes que entran. La siguiente, por favor. Vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿verdad? Continuamos viendo, ya llegan a nuestra frontera, ya está la gente tratando de pedir el ingreso. Pasamos a la siguiente. El caso es cuando ya empiezan a ver pues la ocupación de los pueblos, ¿verdad? Ya concretamente en nuestra zona fronteriza, sea Tapachula principalmente, pero obviamente pues pueden quedar Huixla, etcétera, lo que vaya en los lugares. Ya vemos, empieza el efecto en nuestro país. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que pues ya si tienen el problema de ver en la parte de migración, pues ubican en lo tradicional dentro de lo que queda del tren de la llamada bestia, ¿no? Exacto. Ese aspecto. Siguiente, por favor. Ya estamos hablando dentro del país. Ahora bien, veamos un pequeño ejemplo de la serie de cosas que ocurren en todos esos guetos, todas esas situaciones terribles, el propio accidente que le puede pasar a una gente al caerse entre miles de personas ahí. ¿Cuántas personas vemos mutiladas? Otras mueren. También el vandalismo que surge ahí, ¿verdad? Ahí viene sí el aspecto más inhumano. Ahí vemos gentes que tienen que luchar por irse en ese aspecto tan terrible y están sujetos a las mismas bandas que hablamos, que Barrio 13, los Maras, etcétera. Es una condición verdaderamente terrible. La siguiente, por favor. Todo eso obviamente gravita y sigue fomentando, miren aquí, algo que está reactivando hasta donde llegan las vías, donde puede ir funcionando el tren y donde pueden ir trabajando. Pasamos a la siguiente. Porque esto es vigente, esto sigue todavía. Aquí está la situación de los albergues. Digo, entre esto y algunas cárceles sobrepobladas, pues no vemos mucha diferencia, ¿verdad? Siguiente, por favor. Por eso la gente busca un camino a donde llegar. Sí, vamos pasando la siguiente. Aquí estamos viendo lo mismo. Ya siguen llegando, no va drenando, y esta es la situación que vamos ubicando. Y de aquí vamos a llegar rápidamente. Siguiente, por favor. Vamos a ir viendo esto, esas condiciones inhumanas que hay que buscarles una solución. Pasamos ya a la siguiente para llegar hasta donde se quedan en la frontera, por favor, las 2 o 3, ahí ya siguen el camino. Los que quieren intentar llegar por carretera, pasamos siguiente, por favor. Y ahí ya empiezan los primeros retenes, como decimos nosotros, ya es una generación del mismo conflicto, ¿sí? Y posteriormente, pues siguen llegando estas oleadas de gente, y más adelante, por favor, vemos ya cómo es insuficiente la condición de los policías. Ya tiene que haber la intervención de las Fuerzas Armadas. Acabamos de escuchar hace poco que tuvieron que estar buscando personas para traerlas que habían salido de la parte de migración, y ahí está el ejemplo. Esa es la realidad de la cantidad de personas, y ojo, mucha atención en esto, es de las personas que quieren ir por las vías de comunicación tradicionales. Aparte, todas las que se meten por los 650 kilómetros. Los 650 kilómetros. Es como el puente. Aquí está la aduana y las llantas pasan libremente, ¿no? Pasamos, por favor, en la siguiente. Ellos ya se supone que siguieron, burlaron o superaron lo que sea esas marchas, y así se van hasta el norte. Siguiente, por favor. Así en las siguientes tomas. Ya ahí vemos la cercanía hacia la frontera norte. Siguiente, por favor. Y ya ahí empiezan, ya no tanto los mismos escándalos que aquí en Chiapas, ya empiezan a guardar un poquito de orden. Esta es la parte de la gente a San Diego. Y el siguiente, por favor, ahí en la frontera
sí vemos un comportamiento diferente. Ahí está la gente queriendo ubicar y pasar, pero están ubicados en una estancia pública. Siguiente, por favor. Y ahí están esperando porque allá sí no pueden pasar. Esa es la diferencia. Siguiente, por favor, para concluir. Ahí está la gente que les llega a ayudar también a ellos porque no pueden pasar y ya todo esto se queda en México. Siguiente, por favor. ¿Sí? Ya después de esto que están ahí, ya concluimos en esta, tenemos una toma más. Ahí está toda la gente en términos generales que se queda. Entonces estamos viendo que tenemos un tapón. Los problemas, hicimos una reseña breve donde vienen una cuestión, lo que pasan, un ejemplo breve de todo lo que se genera en la localidad, en la frontera, ¿verdad? Tapachula y adyacentes, en Soconusco, lo que van ubicando en México y al llegar con Estados Unidos es como una represa. Efectivamente. Nos estamos quedando ahí. Sí, desde luego que en buena medida pudimos observar a través de los medios cómo algunos de los inmigrantes que estaban esperando el paso en los Estados Unidos, que no podían hacer, se empezaron a disgregar en la ciudad de Tijuana, y obviamente los tijuanenses fueron un poco más estrictos en el sentido del control y tuvieron que enviarlos a los lugares donde originalmente estaban alojados. Creo que esto es bien importante para que los próximos que quieren llegar a México saben que son bienvenidos siempre y cuando guarden y respeten el orden. Si no es así, difícilmente lo vamos a hacer. En su momento creo que el doctor Rumaya nos va a ampliar más el tema sobre estos aspectos, pero volvemos a insistir, tenemos que detonar el desarrollo de la frontera. Si tanto están haciendo los programas, que si activamos el canal seco de Coatzacoalcos, Salina Cruz, que si activamos la frontera, ya inclusive inversionistas guatemaltecos están trabajando al interior de México en zonas productivas de la palma de aceite, pero bueno, tenemos muchas otras cosas más que poder hacer para efectos de que tengan empleo no solo en la frontera de México, sino en la frontera de Guatemala. O sea, generar esa condición del desarrollo. Vamos a ir a las propuestas. Después de esto, un comentario antes de irnos a corte comercial, Enrique. Nada más para que conozca el auditorio, si tiene ese dato, menos del 3% de la actividad económica de Centroamérica es aprovechado por México, y de ese 3%, menos del 5% es aprovechado por empresas chiapanecas, a pesar de que somos frontera. El 60% de ese 3% es aprovechado por empresas de Nuevo León, Estado de México y de la Ciudad de México. Tenemos que aprender nosotros en las pymes a exportar y también aprovechar ese mercado. Considero que con esta sinergia vamos a poder reactivar la economía y también los hermanos centroamericanos ya no tendrían la necesidad de moverse. Muy bien. Muy bien. Vamos a ir a un corte comercial. Regresando vamos a estar con nuestro analista invitado, el doctor Víctor Fabián Rumaya, y vamos a checar algunos aspectos, si nos da el tiempo de ver este video en este segundo bloque, o nos vamos en la continuación del siguiente programa, pero vamos a disfrutar el tema de la especialidad con él también. Regresamos en un momento. Muy bien. Semanario El Peninsular, la auténtica expresión del sureste. Región,
ciudad, nación, turismo, gente y mucho más. Adquiere ya nuestra edición impresa o visítanos en www.elpeninsular.mx y entérate de los hechos del sureste mexicano. Tuxtla Gutiérrez, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco. Elpeninsular.mx, la auténtica expresión del sureste. Semanario El Peninsular. Gracias. Nuevamente estamos en Economía y Mercados, Innovación, y en este momento el tema que queremos hacer para la economía productiva es el tema de la migración. Como habíamos comentado, estamos con nuestro invitado analista, el doctor Víctor Fabián Rumaya Ferreira. Un gusto tenerte, Víctor, aquí. Él es el CEO y presidente adjunto del Consejo Empresarial para la Productividad. Platícanos, Víctor, en el tema de migración, que tienes muchísimo material, además de esas propuestas muy interesantes. Pues muchas gracias por la invitación, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Pues sí, me parece que el tema de la migración hay que analizarlo con mucho cuidado. Yo he escuchado en los últimos días aportaciones, opiniones. Muchos de ellos, lo digo con mucho respeto, han caído incluso en el fanatismo o incluso en el temor completo por el fenómeno migratorio. Hay que señalar que se trata de un fenómeno humano. Eso implica que las causas que lo están generando son multidiversas, no es solamente una causa. Voy a destacar las que me parecen más importantes. Una de ellas, fundamental, es el deterioro de los estados de donde son procedentes, y estoy hablando solamente, en este caso, de la migración centroamericana hacia el norte de América. Los estados originarios de donde parten estas migraciones son estados fallidos. Se están hablando desde los años 80 del deterioro de las instituciones en esos estados. Son estados que no pueden proporcionar a su población ni la más mínima seguridad, ni la más mínima posibilidad de una calidad de vida que les permita tener este arraigo que humanamente todos quisiéramos tener en nuestra tierra. Es decir, todos queremos ser felices de donde somos, en donde somos, porque ese es un arraigo cultural. Sin embargo, si no hay posibilidad, pues la gente tiene que emigrar. Ese es un primer elemento. El segundo elemento, que me parece que está en la causa fundamental de la migración, del fenómeno migratorio de Centroamérica hacia el norte, es el deterioro del medio ambiente. Los cambios climáticos también están generando que haya una nueva recomposición de la producción en las tierras centroamericanas. Estos nuevos ciclos y esta baja de producción está generando mayores márgenes de pobreza en estas regiones. Y un tercer elemento que me parece muy importante es la condición político-financiera del mundo. Hay una recomposición del capital y entonces hay mayor ganancia en el capital y menos ganancia en la mano de obra, y eso significa que aunque tú produzcas o estén produciendo en esos estados, hay una condición real de ir generando mayores pobres cada día, aunque el capital vaya ganando.
Y esto significa entonces que es muy atractivo ir al norte, donde se ofrece una vida idílica, una vida en el paraíso económico, donde la gente, los seres humanos, particularmente hombres jóvenes, esperan encontrar el gran sueño americano. Entonces, ¿qué es lo que pasa con México ante esta circunstancia? Nos encontramos en medio de un gran fenómeno que se convierte en un problema si no lo atendemos. Sin embargo, si lo atendemos adecuadamente, puede ser un fenómeno como muchos otros que han pasado históricamente. Me parece que en este caso México tiene que atenderlo desde una perspectiva de Estado, es decir, no puede atenderlo solamente Chiapas, y no puede atenderlo solamente Oaxaca, y luego Guerrero, o luego Tabasco, o cada uno de los estados donde se va transitando, y mucho menos puede atenderlo un municipio como Tapachula, ¿no? Yo he visto por ahí, campañas que parecen campañas de linchamiento contra las autoridades locales, municipales, estatales. Discúlpenme, pero un fenómeno de esa naturaleza no puede atenderse desde una perspectiva municipal. Es un problema regional que incluso supera al propio Estado mexicano. Es un problema que tiene que ser atendido en la concurrencia de los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica con los países expulsores, Nicaragua, particularmente Honduras, El Salvador y Guatemala, y todas las otras nacionalidades que ya se han mencionado, Cuba y algunos africanos. Sería incluso también, hay que señalarlo, sería incluso inocente pensar que estos fenómenos en su organización son fenómenos espontáneos. Es decir, la migración ha existido y sigue existiendo, y hemos tenido una migración de Centroamérica hacia el norte, ya tiene muchos años que se ha estado dando este fenómeno, pero que se dé de manera organizada, como está ocurriendo en este momento, sería inocente pensar que es de manera o de generación espontánea. En realidad, sí es dable pensar que existen formas de organización, que algunos llaman mafias, tratantes de personas, organismos, organizaciones que se aprovechan de esta situación. Es dable pensar eso. O sea, hay síntomas que señalan que sí hay detrás de todo esto un interés o intereses económicos por la trata de personas. Correcto. ¿Qué tiene que hacer México? ¿Cómo se encuentra? México se encuentra en medio de dos grandes intereses. El interés de Estados Unidos por detenerlos y dejar a México como el traspatio de la migración regional, o sea, todo Centroamérica y eventualmente en el futuro incluso de Sudamérica, ¿no? Dejarlo en el traspatio, que México se convierta en el traspatio. Ese es el primer interés, el interés de Estados Unidos. Y el otro interés, no en prelación, sino quiero decir en contradicción, la contradicción del interés norteamericano, y por otro lado, el interés de estos estados expulsores que no tienen forma de resolver su arraigo con su población y que tampoco tienen mecanismos políticos y económicos para poderles dar una solución regional. Entonces México tiene que entrar al rescate de este fenómeno y se le complica. Un migrante, si solamente lo tomamos de partida de la entrada del cruce de Tapachula hasta Tijuana, le está costando al Estado mexicano aproximadamente 120,000 pesos. En este proceso migratorio calculado en 30 días. Y todavía la crítica política. Y además un gran desprestigio por el fenómeno maltratado, o sea, es decir, no ha sido tratado adecuadamente porque los organismos internacionales, particularmente de derechos humanos, pues han estado insistiendo que hay una serie de violaciones y efectivamente las hay, porque no ha habido una estrategia de este tratamiento que debe de ser un tratamiento que se respeten los derechos humanos, que se respeten los intereses locales y que se respeten, desde luego, principios básicos como la soberanía nacional. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Es muy importante pensar en Chiapas como una condición estratégica regional y pensar que en Chiapas se debe construir a partir de ahora y en un futuro cercano un verdadero muro, pero un muro económico. Hay que atraer inversiones, hay que hacer que Chiapas se convierta en el crisol de la inversión de toda la región centroamericana. Y eso entonces podría permitir que la mano de obra que hoy está llegando de Centroamérica y la mano de obra que ya existe en Chiapas se pueda convertir en un gran potencial de desarrollo, como ha ocurrido en otros casos. Panamá es un ejemplo de ello. Panamá pasó por un fenómeno similar
y hoy es un país que tiene un gran desarrollo económico, y México lo puede hacer, particularmente en la frontera del sur. Chiapas puede ser esa gran frontera económica. Víctor, el tiempo se nos va, pero queremos continuar el siguiente programa porque hay un material extraordinario, el conocimiento, ¿verdad? Poder disfrutar muy bien el análisis que haces. Queremos ver ese video que está hecho por el Consejo Empresarial de la Productividad, que se ha coordinado muy bien por ti como CEO, y lo invitamos a usted a seguir en esto, porque apenas estamos saboreando lo que se va a proponer, porque la idea es diagnosticar, analizar y proponer, que eso es algo extraordinario. Lo invitamos que nos acompañe en el siguiente programa en Economía y Mercados, Innovación para la Economía Productiva. Hasta pronto.